Llegué a aquella comunidad a finales del otoño, cuando las hojas secas rascaban el suelo como frágiles cuchillas y el viento parecía traer antiguos susurros. La carretera que me había traído hasta allí era estrecha y parecía morir en medio del mar de maizales que engullían cada horizonte. El coche crujía en cada curva como si también sintiera el peso de aquel viaje. Me habían llamado para investigar la desaparición de 3 jóvenes mujeres en menos de 2 meses. Y, aunque intentaba encararlo como un caso más, algo dentro de mí se retorcía en alerta. El poblado parecía detenido en el tiempo. Casas de madera carcomida por el viento, ventanas estrechas como ojos desconfiados y una iglesia pequeña, que alzaba su cruz oxidada contra el cielo nublado. Pocas personas estaban en las calles, pero todas desviaron la mirada cuando aparqué. Había algo en el aire, una tensión que no provenía solo del miedo, sino de un pacto silencioso. Todos hablaban bajo, como si cada palabra pudiera despertar algo que dormía bajo la tierra. En la pensión donde me hospedé, la dueña, una mujer delgada de rostro hundido, me recibió con una mirada que mezclaba pena y repulsa. No dijo mi nombre en voz alta, solo me entregó la llave como quien ofrece una sentencia. Al subir, me di cuenta de que los pasillos estaban llenos de marcas en las paredes. Arañazos, quizás garabatos de niños, pero demasiado torcidos, demasiado repetidos, como símbolos olvidados. El olor a tierra mojada lo impregnaba todo, aunque no hubiera señales de lluvia. Aquella primera noche, casi no pude dormir. El viento que pasaba por el maizal sonaba como murmullos. Con cada ráfaga, tenía la impresión de que voces femeninas susurraban palabras que no comprendía. Un idioma gutural y ronco. Cerraba los ojos, pero la sensación de ser observada permanecía, como si la propia tierra respirara debajo del entablado de la habitación. A la mañana siguiente, fui a casa de una de las familias que había perdido a su hija. El padre me recibió con los ojos enrojecidos, no de llanto, sino de insomnio. Al preguntar sobre la desaparición, desvió la mirada hacia el campo y dijo solo: «Ella fue llamada». Su voz se quebró en la última palabra. No pude sacarle nada más. La madre permanecía inmóvil, como una estatua esculpida en dolor, y no abrió la boca ni una sola vez. Volví por la carretera de tierra y noté que todos los habitantes que encontré desviaban los ojos de mí, como si mi presencia fuera una amenaza al frágil equilibrio que mantenían. Era como si supieran algo y esperaran que yo desistiera antes de que fuera tarde. Pero, al contrario, aquello encendió en mí la necesidad de cavar más hondo. Aquella noche, decidí caminar hasta el borde del maizal. El cielo estaba cubierto y la luna apenas atravesaba las densas nubes. El silencio era sofocante, roto solo por el susurro seco de las espigas balanceándose. Al acercarme sentí el suelo ceder ligeramente bajo mis pies, como si pisara carne viva. La sensación fue tan real que me obligué a retroceder. Respiré hondo, pero el aire estaba impregnado con el olor ferroso a sangre, escondido bajo la dulce fragancia del maíz maduro. Fue entonces cuando lo oí, un susurro arrastrado, demasiado bajo para ser humano, viniendo de las profundidades del campo. No logré distinguir las palabras, pero había una cadencia, un ritmo, como una oración hecha de dolor. Mi piel se erizó por completo. No cabía duda. Aquello no era imaginación. Volví apresurada a la pensión, intentando convencerme de que era solo el viento. Pero cuando me acosté, noté que el colchón temblaba levemente, como si la madera del piso respirara conmigo. Cerré los ojos, pero una única certeza me persiguió. Aquella no era una investigación común. El silencio de aquella tierra era más pesado que cualquier prueba, y yo ya empezaba a sentir que no había sido yo quien había elegido venir hasta allí. Era la tierra la que me había llamado. En los días siguientes, intenté conversar con las familias que habían perdido a sus hijas. Cada puerta que toqué me recibía con la misma mirada vacía, los mismos labios sellados. No lloraban, no suplicaban ayuda, no imploraban justicia. Solo me observaban con la misma frialdad de quien ya había aceptado un destino inevitable. Era como si yo no fuera más que una extranjera inoportuna, intentando remover heridas que ellos se negaban a reconocer como tales. Cada pregunta era respondida con silencios sofocantes,
Pero lo que me erizaba no era el silencio en sí. Era el modo en que se miraban entre sí antes de negar, como cómplices de un crimen colectivo, como prisioneros de una misma fe envenenada. Podía sentir que cada vez que citaba el nombre de las desaparecidas, un peso se esparcía en el aire y sus ojos se llenaban de una sombra densa, como si tuvieran miedo de que solo pronunciar recuerdos pudiera despertar algo que preferían mantener enterrado. En la tercera noche, mientras la oscuridad descendía como un velo sobre el poblado, fui invitada a calentarme cerca de la hoguera en el patio de una de las casas. El frío era cortante, y acepté, creyendo que tal vez ese fuera el momento de finalmente arrancar alguna verdad. Las llamas bailaban, proyectando sombras torcidas en las paredes y creando figuras distorsionadas que parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando una anciana, de ojos opacos y piel reseca como pergamino, se sentó a mi lado. Me observó largamente, y cuando habló, su voz era baja, casi tragada por el crujido de la leña. «La señora de las tierras cobra lo que es suyo». Su susurro parecía pesar más que cualquier grito. Si no se lo damos, la cosecha muere. Y con ella, todos nosotros. Por un instante el mundo pareció girar en silencio absoluto. El viento se detuvo, e incluso las llamas de la hoguera temblaron como si escucharan sus palabras. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi espalda, como si algo acabara de pasar por detrás de mí. Quise reír, burlarme, decir que los pactos de sangre pertenecían a historias medievales, no a la realidad de un poblado perdido, pero no pude. La convicción en sus ojos era tan firme que me atravesó como una cuchilla. No era el delirio de una vieja supersticiosa. Había miedo allí, miedo verdadero. ¿Usted cree en eso?, pregunté con la voz más firme de lo que realmente sentía. Ella solo giró el rostro hacia el campo, donde el maizal se movía bajo el viento nocturno, susurrando como 1000 voces, murmurando al unísono. «Yo no creo. Yo sé», respondió antes de levantarse, dejándome sola frente a la hoguera. El crujido de la leña parecía más alto ahora, casi como huesos rompiéndose. Me quedé mirando las llamas, intentando encontrar lógica en lo que acababa de oír. En pleno siglo XXI, familias enteras vivían sometidas a una creencia ancestral de que la tierra exigía sangre para generar vida. No tenía sentido. Y aún así, mi cuerpo sabía que no era una invención tonta. El viento cargaba susurros, las miradas huidizas cargaban secretos, y el silencio colectivo era demasiado pesado como para no ser real. Aquella noche, acostada en mi cama, oí nuevamente los murmullos provenientes del maizal, pero esta vez sonaron diferentes, más nítidos. Palabras arrastradas, cantadas en un idioma que no conocía, pero que removía algo primitivo dentro de mí. Cerré los ojos con fuerza, presionando las manos contra los oídos, pero la voz continuaba, entrando no por los sonidos, sino por la carne. «Ella cobra lo que es suyo», fue la última frase que resonó dentro de mí antes de que el sueño me derribara en una pesadilla. Soñé con raíces enrollándose en las piernas de las jóvenes desaparecidas, tirándolas hacia el suelo como serpientes hambrientas. El maíz crecía más alto, teñido de rojo, y en el centro del campo, una figura femenina de rostro cubierto me observaba en silencio. Desperté sudando frío, con el sabor a tierra en la boca. No sé si fue solo un sueño. En el fondo, empecé a temer que hubiera sido una advertencia. Y por primera vez, me pregunté si no había llegado demasiado tarde. En la tercera noche, algo me tiró fuera de la pensión. No sé decir si fue un instinto investigativo o una fuerza mayor que guiaba mis pasos. El hecho es que, cuando me di cuenta, ya caminaba bajo la luna pálida en dirección al maizal. El aire estaba más frío que en los días anteriores, y cada ráfaga de viento parecía atravesar mi piel como agujas de hielo. Había pisadas frescas en la tierra húmeda, marcas pequeñas, apresuradas, como si alguien hubiera corrido hacia el interior del campo. Las seguí con cautela, cada vez más profundo, hasta que la carretera de tierra desapareció detrás de mí. Las espigas de maíz que me rodeaban no eran comunes. Estaban retorcidas, los tallos más gruesos y rígidos, las hojas de un verde casi negro. Y las mazorcas,
Algunas tenían granos oscurecidos, otras manchadas de tonos rojizos, como si hubieran sorbido sangre en lugar de lluvia. La luna se reflejaba sobre aquel campo maldito, tiñéndolo con una luminosidad enfermiza. Cuando alcancé un pequeño claro en el corazón del maizal, mi estómago se revolvió. En el suelo había restos de velas consumidas hasta la mitad, esparcidas en círculo. Pedazos de tela empapados de sangre estaban dispuestos alrededor, algunos aún húmedos, como si el sacrificio hubiera ocurrido pocas horas antes. El olor ferroso impregnaba el aire, mezclado con el olor dulce y pesado de las plantas. Me arrodillé para observar los símbolos grabados en la tierra. No eran simples garabatos. Había un orden, un patrón, formas geométricas entrelazadas con señales que recordaban runas, repeticiones simétricas que delataban una práctica ancestral. En cada trazo percibía la profundidad de los surcos. No eran marcas recientes. Estaban grabadas hacía años, quizás décadas, reabiertas y alimentadas en cada estación. Mi corazón se aceleró. No era improvisación, no era histeria colectiva. Era tradición, y no una tradición cualquiera, sino un culto meticulosamente preservado. El viento sopló de repente, y las espigas alrededor se movieron al unísono, como si el campo respirara conmigo. El crujido ya no era el sonido común de las hojas. Era cadencioso, ritmado, casi humano. Cerré los ojos por un instante, intentando controlar el vértigo, pero al tocar el suelo percibí algo aún peor. Pulsaba. Debajo de mis manos, el suelo vibraba de forma irregular, como si tuviera un corazón escondido en las entrañas de la tierra. Sentí náuseas. Retiré la mano inmediatamente, pero la sensación permaneció en los dedos, latiendo como una quemadura invisible. Era como si hubiera tocado carne viva. De repente oí pasos detrás de mí. Giré el cuerpo, pero no había nadie, solo el sonido de las espigas abriéndose, una a una, como si alguien o algo se escondiera entre ellas. Mi pecho se oprimió. La oscuridad parecía cerrarse y tuve la impresión de estar rodeada. Fue entonces cuando percibí algo aún más aterrador. Los símbolos ante mí no estaban muertos. Brillaban levemente, como si respiraran junto con el suelo. La sangre en los trapos parecía todavía fresca, reflejando la luz de la luna en tonos escarlatas. Tragué saliva. Por primera vez desde que llegué a aquel poblado, sentí un miedo que no conseguía racionalizar. No estaba solo ante un crimen humano, sino ante algo que traspasaba las fronteras de la realidad. Era como si la tierra estuviera despierta, observando, impaciente, hambrienta. Salí de allí tropezando, sintiendo cómo cada espiga me arañaba como garras. El susurro de las hojas sonaba como voces siguiéndome, susurrando un cántico que no entendía. Cuando finalmente alcancé la carretera, mis pulmones ardían y mis piernas temblaban. Aquella noche cerré la puerta de la habitación con manos temblorosas, pero al acostarme, tuve la certeza de que el campo no se había quedado atrás. Estaba conmigo, y quizás siempre lo había estado. No soporté más el silencio pesado que me rodeaba. Necesitaba confrontar a alguien de frente, arrancarle la verdad sin rodeos, y el único que podía darme respuestas era el líder comunitario. Elías, un hombre alto, de hombros anchos, piel marcada por el sol y manos callosas por el labrado. Cuando lo encontré, estaba sentado en el porche de su casa, afilando un cuchillo de mango gastado con la calma de quien no tiene prisa por nada. Sus ojos, sin embargo, eran duros como piedra, ojos de quien ya había visto mucho más de lo que querría cargar. Me senté delante de él y no perdí tiempo con cortesías. Le conté lo que había visto en el corazón del maizal. Las velas, los trapos, la sangre, los símbolos grabados en la tierra. Con cada palabra, él no demostraba sorpresa. No desviaba la mirada. Solo continuaba pasando la hoja sobre la piedra, produciendo un sonido metálico que me irritaba más de lo que me gustaría admitir. Cuando terminé, esperé una reacción. Cualquier señal de indignación o negación. Pero Elías solo apoyó el cuchillo sobre la mesa y dijo con la naturalidad de quien comenta sobre el cambio del clima: sin ella, nada crece. Sin ella, morimos de hambre.
Es mejor perder así algunas que perder a todos. La frialdad de sus palabras me atravesó como un golpe. Sentí que el estómago se me revolvía, no solo por la monstruosidad de la afirmación, sino por la serenidad con que la profería. No hablaba con culpa ni con miedo, hablaba con certeza. ¿Me está diciendo que aceptas sacrificar muchachas para mantener esta tierra fértil? Pregunté, intentando contener la revuelta que temblaba en mi voz. Elías se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y en aquella mirada no había sombra de duda. No acepto. Yo cumplo, como mi padre cumplió, y el padre de él antes que él. Esta tierra no nos pertenece. Somos solo los guardianes de lo que ella exige. Las palabras de él pesaron más que el propio silencio que flotaba en el poblado. Yo quería gritar, acusarlo, pero algo en su expresión me atrapó. Él no era un fanático ciego. Era un hombre que conocía el horror de cerca, y aún así, lo aceptaba como condición de supervivencia. Miré alrededor. El maíz crecía alto, fuerte, vibrante. La abundancia de las cosechas contrastaba con la miseria que vi en tantos otros lugares semejantes. Todo allí era demasiado fértil para ser natural. No había plagas, no había sequía. El suelo parecía bendecido, o maldecido. Y entonces entendí. Aquellas familias no se aferraban al mito por ignorancia, sino por desesperación. Era la sangre lo que regaba la abundancia. Era el sacrificio lo que sustentaba cada grano. ¿Y si alguien se niega?, pregunté con la voz ahogada. Elías entrecerró los ojos. Ya lo intentaron. La cosecha se secó. Los niños se enfermaron. Y la tierra se llevó más de lo que fue pedido. Cuando la señora no recibe, ella cobra con crueldad. Me quedé en silencio, sintiendo mi cuerpo helarse por dentro. No investigaba solo desapariciones. Estaba ante un pacto ancestral, enraizado en la propia subsistencia de aquella gente. Romper el ciclo significaría desafiar no solo una creencia, sino la supervivencia de toda la comunidad. Y lo que me aterraba aún más era percibir que, en el fondo, ellos no me veían como una amenaza. Me veían como alguien que ya era parte del juego. Como si, desde que llegué, la tierra me hubiera elegido para testificar o para ser llevada. En aquel instante comprendí. No estaba ante simples criminales. Estaba ante prisioneros. Y la prisión no tenía muros, sino raíces. Pasé la noche en la casa de una de las familias que había perdido a su hija. El aire allí dentro era sofocante, cargado de humo de lámparas y de un silencio que parecía más grande que las paredes. Los habitantes apenas me hablaban. Solo dejaron un colchón en la habitación de atrás, como si mi presencia fuera una obligación más que soportar. Me dormí tarde, pero un sonido me despertó en medio de la madrugada. No era ruido de animales, ni el crujido de la madera vieja. Era algo más humano, más íntimo. Gemidos bajos, arrastrados que venían del patio. Me senté en la cama, con el corazón ya acelerado, y me quedé unos segundos escuchando. El sonido se repetía, como una llamada que quería guiarme. Tomé la lámpara y caminé despacio hasta el granero. La madera crujía bajo mis pies, delatando cada paso, pero dentro de la casa nadie parecía oír. Al entrar, sentí el olor a tierra húmeda y a moho, como si el lugar estuviera enterrado en lugar de erigido. En el rincón más oscuro, apoyado en la pared, había un espejo grande, cubierto por trapos viejos. Era un objeto desplazado, extraño para un espacio de herramientas y granos. Me acerqué dudosa, y cuando tiré de la tela polvorienta, el mundo pareció contener la respiración. No me vi a mí misma. El reflejo mostró a una mujer inmóvil, hecha de barro reseco, la piel agrietada como tierra seca, pero los ojos ardían en rojo. Dos brasas vivas que me atravesaron el pecho. Su presencia no era de carne, sino de raíz, como si hubiera nacido del propio suelo y llevara en sí siglos de hambre. Intenté retroceder, pero mis pies no obedecían. Me quedé paralizada delante de ella, mientras sus labios comenzaban a moverse. Ningún sonido escapaba, pero dentro de mi mente la voz se alzó, grave y húmeda, como si viniera de debajo de la tierra.
Si interrumpes la cosecha, la tierra se alimentará de todos. La sangre es el abono, la vida es el precio. Las palabras resonaron en mí como martillazos. Sentí el gusto a hierro en la boca, como si hubiera tragado sangre. La lámpara en mi mano tembló tanto que casi se cayó, y en aquel reflejo vi no solo la figura de ella, sino rostros que parecían surgir y disolverse detrás. Los rostros de las desaparecidas, pálidos, distorsionados, tirados hacia adentro del barro. Quise gritar, pero el aire no llegaba. Mi garganta ardía como si estuviera llena de tierra. Mis ojos escocían y las lágrimas corrían, pero eran espesas, oscuras, como lodo. De repente el reflejo se estremeció. La imagen de la mujer avanzó, acercando el rostro hasta pegarse al cristal. Sus ojos de brasa lo consumían todo, y sentí que si no rompía el contacto, nunca más saldría de allí. La oscuridad me engulló. Desperté caída en el suelo frío del granero. La lámpara ya apagada. La respiración venía en sollozos, y mis manos estaban cubiertas de polvo, pero también de algo húmedo. Cuando las acerqué al rostro, vi que eran manchas rojizas, como si hubiera sujetado carne cruda. Miré el espejo. Estaba nuevamente cubierto por los trapos. No recordaba haberlos puesto de vuelta. Me levanté tambaleándome, sin saber si había soñado, si era delirio, o si realmente había tocado la presencia de la señora de las tierras. Pero, en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba allí para investigar. Estaba allí para ser puesta a prueba. A la noche siguiente me despertó de golpe el sonido grave de las campanas de la iglesia. No era hora de misa. Aquellos toques no anunciaban devoción, sino convocación. El aire de la madrugada estaba pesado, y cada campanada parecía atravesar mi pecho como hierro al rojo vivo. Me vestí a toda prisa y seguí las sombras que se movían por las calles, hombres y mujeres en silencio absoluto, caminando en dirección al maizal. Nadie hablaba, nadie miraba hacia atrás. Mi corazón latía acelerado, pero mis piernas siguieron sin que yo pudiera controlarme. Era como si un hilo invisible me tirara hacia el corazón del campo. Las espigas se abrieron a medida que avanzábamos, y la luna, ahora clara y plena, iluminaba la escena con un brillo casi enfermizo. En el claro, vi lo que antes solo había imaginado. Las jóvenes estaban allí, las tres con ojos llorosos, pero extrañamente calmas. No había gritos, no había súplicas. Eran conducidas por sus propios parientes, como si el sacrificio fuera aceptado incluso antes de nacer. Las manos que las sujetaban no temblaban. Eran firmes, resignadas, como quien cumple un deber inevitable. Un círculo había sido trazado en el suelo con símbolos que pulsaban en rojo vivo, aún húmedos de sangre. Las velas temblaban, pero la llama no oscilaba con el viento. Parecía que ardían por voluntad propia. En el centro la tierra estaba desnuda, abierta en grietas profundas, respirando. Sí, respirando. Oía el aire siendo aspirado hacia adentro. Sentía el vaho caliente subir de las hendiduras. Cuando la primera joven fue empujada hacia el círculo, el silencio absoluto se rompió. El suelo tembló, las grietas se ensancharon, y manos hechas de raíz y barro emergieron de la tierra, agarrando sus piernas. Ella cayó de rodillas, pero no luchó. Solo cerró los ojos mientras era arrastrada hacia adentro. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose se mezcló con el susurro de las hojas alrededor. En segundos no había cuerpo alguno, solo la tierra, que se cerraba con un golpe sordo, como una boca saciada. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrí en dirección a la segunda joven, intentando impedir el destino que ya se repetía. Pero cuando avancé dentro del círculo, el suelo bajo mis pies se estremeció con violencia. Las grietas se abrieron y un rugido profundo resonó del subsuelo. Era como si un abismo hubiera cobrado voz. El miedo me paralizó. Las raíces serpentearon por el suelo y golpearon contra mis piernas, empujándome fuera del círculo. Caí de bruces, el rostro raspando la tierra húmeda. El gusto a barro y sangre invadió mi boca. Miré hacia arriba y vi a la segunda joven siendo engullida como la primera, sus manos desapareciendo de últimas, arañando el vacío. Grité, pero mi grito se perdió en el sonido de la tierra devorando carne.
El tercer sacrificio fue aún más cruel. La joven fue alzada en el aire por raíces gruesas que se enrollaron en sus brazos y cuello como serpientes. Su mirada me encontró y por un instante pensé haber visto súplica, pero no era una petición de ayuda. Era despedida. En un único movimiento fue tirada hacia abajo, el suelo engulléndola como si nunca hubiera existido. El silencio volvió, un silencio que hería más que cualquier grito. Miré alrededor y percibí que nadie parecía horrorizado. No había lágrimas, no había protestas, solo aceptación. Las personas comenzaron a dispersarse, regresando a sus casas como si nada hubiera sucedido, como si acabaran de rezar, no de ofrecer carne y sangre al hambre de la tierra. Caí de rodillas, sin fuerzas para levantarme. El claro estaba vacío, pero el maíz alrededor parecía más alto, más vibrante, como si hubiera crecido delante de mis ojos. Las espigas relucían en dorado bajo la luna, pesadas, abundantes, como coronas macabras de una cosecha alimentada por la sangre. Fue en ese momento que comprendí lo que hasta entonces me negaba a aceptar. No era la señora de las tierras quien controlaba el maizal. No era una bruja ancestral la que manipulaba la cosecha. Era la propia tierra la que se había convertido en bruja, viva, consciente, hambrienta. Y una pregunta comenzó a devorarme por dentro. ¿Hasta cuándo se contentaría solo con las jóvenes? Ahora escribo estas palabras con manos temblorosas y la llama de la lámpara apenas ilumina el papel ante mí. No sé si veré el amanecer. Cada letra parece un último aliento, un intento desesperado de dejar un testimonio antes de que yo misma sea apagada. Descubrí demasiado tarde que no se puede enfrentar a la señora de las tierras sin convertirse en parte de su ofrenda. Con cada paso que di desde mi llegada, fui tirada más profundo hacia dentro de sus raíces invisibles. Era como si la tierra me hubiera marcado desde el primer instante, esperando solo el momento justo para reclamarme. Cuando cierro los ojos, veo los rostros de las desaparecidas. No gritan, no piden socorro. Solo me observan con ojos vacíos, como si quisieran decir que ahora comprenden todo lo que yo aún me resisto a aceptar. Sus bocas se abren, pero no en palabras. Solo tierra se escurre, cubriendo sus rostros hasta que desaparecen en silencio. Bajo la casa donde me encuentro, siento el suelo pulsar. El entablado vibra en intervalos irregulares, como un corazón latiendo famélico. A veces creo oír huesos crujiendo, como si la madera se estuviera partiendo. Otras veces, el sonido es húmedo, como si algo respirara justo debajo de mí. Es una presencia que ya no se esconde. Está allí, esperando, no por cualquiera, sino por mí. Las paredes parecen encogerse. La noche de afuera es demasiado densa para ser solo oscuridad. Afuera, los perros aúllan, pero no por miedo a un lobo o una fiera común. Sienten lo mismo que yo. El hambre de la tierra creciendo, estirando sus garras invisibles hacia mi cuerpo. Intenté rezar, intenté recitar palabras de protección, pero mi voz se esfumó. La oración se pierde antes de salir de la boca, como si el aire no permitiera que nombres sagrados fueran pronunciados aquí. Con cada intento, siento un peso mayor sobre el pecho, como si manos invisibles me sofocaran. Mañana el maíz estará aún más dorado. Mañana los campos estarán más llenos, listos para alimentar a un poblado entero. Pero el precio seré yo. Ya no tengo dudas. No es coincidencia que yo haya sido llamada a este lugar. No fue solo investigación, fue convocación. Y sé, en el fondo, que la próxima cosecha no esperará mucho. El rojo que tiñe el horizonte no es solo el atardecer. Es la promesa de sangre derramada. Es la marca del hambre que nunca se sacia. Un hambre que ahora me eligió. Y si estas son mis últimas palabras, que queden grabadas no para salvar a este pueblo, porque ellos no quieren ser salvados, sino para alertar a quien ose atravesar estas tierras. El suelo aquí no es tierra, es carne, y está siempre a la espera de la próxima víctima.